En la gala de parejas de la empresa, el jefe invitó a mi esposa a bailar. Ella dudó. Me di cuenta. Me miró fijamente antes de aceptar, como esperando un permiso silencioso, una excusa para ceder. Y lo hizo. La música era suave, pero nada en ella era ligero. Observé sus movimientos con él, pequeños, pero demasiado íntimos para ser solo parte de un baile social. Vi su mano deslizarse por su espalda, vi sus ojos cerrarse mientras él le susurraba algo cerca de la cara. No necesitaba oírlo. Lo vi. Y entonces, se besaron. Sin pudor, sin remordimientos, como si fuera natural. Como si nada de mí aún estuviera vivo allí. Me puse de pie, crucé la sala con calma y dije lo que ningún hombre quiere tener que decir: ahora puedes bailar todo lo que quieras. Y me fui. No corrí, no lloré, no grité. Simplemente me alejé con la cabeza bien alta, dejando atrás el amor que no me respetaba. Dejando atrás a la mujer que pensé que me conocía, pero que, a la primera oportunidad de probar el poder, prefirió la emoción fugaz al sólido refugio que construimos juntos. En los días que siguieron, ella intentó fingir que no significaba tanto. Intentó sonreír en el desayuno, comentar el clima, cocinar el plato que me gustaba. Pero todo estaba vacío. El sonido de sus cubiertos en el plato sonaba a disculpas. Sus palabras estaban mojadas por la culpa, pero secas por el arrepentimiento. Hasta que llegó el silencio. No el tipo de silencio cómodo que existe entre las personas que se aman, sino el tipo de silencio que grita. Que delata la presencia de un abismo entre dos cuerpos que una vez fueron el hogar el uno del otro. Ella fingió que aún había tiempo para salvar lo que destruyó, pero yo ya estaba al otro lado del puente, y el puente estaba en llamas. Ella no me perdió cuando me traicionó. Me perdió cuando no tuvo el coraje de tomar mi mano después del beso. Cuando eligió proteger el error, no el amor. Con el tiempo, descubrió lo que yo sabía desde nuestro primer baile: él nunca había querido nada serio. Para él, ella era solo un capricho momentáneo. Un cuerpo disponible en medio del aburrimiento. Una distracción. Nada más. No había promesas, ni planes. Cuando intentaba comunicarse con él fuera del horario laboral, él era frío. Cuando le enviaba mensajes fuera de un contexto profesional, tardaba mucho en responder. Cuando intentaba hablar de sus sentimientos, él desaparecía. Y cuando intentaba perseguirlo, encontraba la puerta cerrada. Literalmente. Él la bloqueó. La ignoró. Siguió con su vida como si ella nunca hubiera existido. Y entonces ella cayó. Cayó de un lugar donde solo ella creía estar. Cayó en la dura realidad de haber sido utilizada, y el sonido de su caída fue el eco del arrepentimiento. Ella intentó volver. Intentó encontrar el lugar que había perdido en mis ojos. Dijo que fue un error, que no sabía lo que hacía, que me extrañaba, que no pasaba un día sin que pensara en mí. Me escribió una carta. Me llamó. Se presentó en el trabajo. Lloró. Dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo diferente. Pero yo ya había seguido adelante. Había llorado todo lo que tenía que llorar. Había sentido el cuchillo y había aprendido a vivir con la cicatriz. Y más que eso, había encontrado una nueva perspectiva. Un nuevo comienzo. Un amor tranquilo pero intenso. Una sonrisa que no ocultaba veneno. Un toque que no temblaba de culpa. Ella lo vio. Me vio completo con otra mujer, mientras ella se convertía en una parte de sí misma. Me vio caminar ligero, mientras ella tropezaba con excusas. Me vio empezar de nuevo, mientras ella estaba parada en el punto donde todo se derrumbaba. Un día, decidió volver a buscarme. Ya no para preguntar, sino para comprender. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Dijo que pensaba en mí todas las noches. Dijo que todo lo que habíamos vivido era real. Le dije que también había pensado mucho en ella, pero ahora lo pienso con gratitud, porque sin el dolor que me causó, quizá nunca me habría permitido encontrar algo más grande. Dijo que todavía me amaba. Le dije que la perdonaba para sentirme más ligera, para no volver atrás. Lloró. Y yo ya no lloré.
porque mi paz ya no cabía en la misma casa donde había vivido nuestro dolor. ¿Y la historia que teníamos? Se convirtió en un libro cerrado en la estantería. Ella todavía intenta releerlo, pero yo ya estoy escribiendo otro. Y entonces ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Un día, al volver a casa después de un fin de semana con mi nueva pareja, aparqué el coche en la calle donde había vivido tantos años y la vi. Estaba sentada en los escalones del viejo porche, abrazando un álbum de fotos. Estaba delgada. Su mirada estaba perdida. Le temblaba la mano al sostener una foto nuestra, sonriendo en la playa donde le había propuesto matrimonio. Al verme, no se quedó quieta. Simplemente levantó la vista y susurró algo que casi se lleva el viento: nunca imaginé que perderte dolería más que cualquier otra cosa que haya sentido. Permanecí en silencio durante segundos que parecieron horas. Entonces, con la voz serena que había aprendido a cultivar después del caos, dije: el dolor es proporcional a la decisión. En los días siguientes, me enteré por amigos en común que se había aislado de todo. Vivía aislada. No hablaba con su madre. Evitaba a sus compañeros de clase. Rechazaba invitaciones. Volvió a vivir sola. Y de vez en cuando preguntaba por mí, siempre con la mayor discreción posible. Pero él nunca tuvo el valor de buscarme. Porque sabía que, aunque nos encontráramos, el lugar que una vez fue suyo ya era de otra persona. No por venganza, sino por merecimiento. Porque después de todo, yo merecía ser feliz. Y ella se quedó con el vacío de la decisión que tomó. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el destino aún nos tenía reservado un último baile. Porque, semanas después, cuando todo parecía enterrado, cuando la paz finalmente se había instalado en nuestras vidas separadas, el azar nos unió de la manera más cruel e inesperada posible. Y en ese encuentro, tan simbólico como brutal, ocurrió algo que cambiaría para siempre la forma en que cada uno de nosotros veía todo lo que habíamos vivido. Porque el dolor de la traición puede doler. Pero el dolor de darte cuenta de que el amor de tu vida se ha ido, nadie te enseña a soportarlo. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos ni nunca apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan verdades profundas. La traición destruye hogares, corroe los amores verdaderos y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Nuestro propósito es claro: mostrar cómo una elección equivocada puede cambiarlo todo para siempre. Prepárense. Lo que sigue es una historia chocante, intenso e imposible de olvidar. Se conocieron un sábado de otoño, cuando las hojas caían lentamente y el viento frío obligaba a la gente a acercarse. El café estaba lleno, pero solo había una mesa vacía. Él se la ofreció y ella aceptó. Sus ojos, oscuros y atentos, captaron la forma contenida en que sonreía, como acostumbrada a ocultar las verdades de su corazón. Su nombre era Emily, y el de él, Daniel. Desde ese primer encuentro, algo entre ellos pareció latir serena pero intensamente, como si sus historias se hubieran cruzado en otra vida y ahora simplemente estuvieran recogiendo el hilo suelto de una narrativa inconclusa. No tenían prisa. Construyeron su intimidad a través de los detalles silenciosos: una broma compartida entre sorbos de té, una llamada telefónica a última hora del día solo para escuchar la respiración del otro, una nota dejada debajo de la almohada. Daniel se enamoró de la forma en que Emily hablaba de los libros que leía, cómo lloraba viendo películas antiguas y cómo se pasaba las manos por el pelo cuando se ponía nerviosa. A Emily le encantaba la calma de Daniel, su firmeza sin aspereza, su sensibilidad escondida en pequeños gestos, como cuando le traía flores incluso sin una fecha especial o lavaba los platos mientras ella se bañaba. Con el tiempo, sus vidas comenzaron a entrelazarse de forma natural. Emily empezó a dejar ropa en casa de Daniel, y Daniel cambiaba los vasos de cocina por los modelos que ella prefería. Eran jóvenes adultos con miedos reales y planes alcanzables. No había promesas épicas, pero sí presencia. Y eso fue lo que lo sostuvo durante sus primeros años: la constancia. Las peleas que surgieron, y hubo muchas, llegaron con fuerza, pero también con un deseo de reconciliación. Sabían comunicarse, incluso con la voz temblorosa. Sabían disculparse, incluso con el orgullo herido. Sabían que el amor era mucho más que decir "te amo", también era saber quedarse cuando la otra persona era insoportable,
era tener paciencia cuando el mundo exterior exigía prisa. Vivieron juntos 2 años antes de decidir formalizar su unión. La boda fue pequeña, rodeada de amigos y familiares cercanos. Sin ostentación. Solo verdad. Emily lució un vestido sencillo, sin velo, y Daniel un traje heredado de su padre. En el altar, ella prometió lealtad, y él, respeto. Todos lloraron. Incluidos ellos. Los años siguientes fueron un retrato sincero de la realidad de una pareja moderna, compartían las facturas, la compra, las facturas y los silencios. Tenían rutinas que a veces resultaban agotadoras, pero que también les ofrecían seguridad. Emily se levantaba temprano para revisar informes mientras disfrutaba de su primer café del día. Daniel salía un poco más tarde para afrontar el tráfico de la oficina. Por la noche, cenaban juntos, incluso cuando sus estados de ánimo los dejaban en lados opuestos de la mesa. Los fines de semana, viajaban a ciudades cercanas, visitaban a sus padres o simplemente dormían hasta tarde y veían series en la sala. No había nada grandioso, pero lo había todo. La complicidad residía en los gestos ocultos de la vida cotidiana. Emily cuidaba las plantas que Daniel olvidaba, Daniel cambiaba las bombillas que se fundían sin que ella se lo pidiera. Cuando uno estaba enfermo, el otro estaba allí con té y mantas. Cuando uno tenía un mal día, el otro escuchaba sin prisas. Emily comenzó a ascender en su carrera. Sus habilidades organizativas e inteligencia emocional llamaron la atención de importantes ejecutivos. Recibió elogios, invitaciones a reuniones más grandes, eventos corporativos y sesiones de capacitación en otras ciudades. Daniel, orgulloso, la apoyó con entusiasmo. Creía en su talento. Nunca le molestó la brillantez de Emily, al contrario, la encontró inspiradora. Ella, a su vez, admiraba la estabilidad emocional de Daniel, su forma serena de afrontar la vida sin perder la intensidad de sus emociones. No competían. Nunca lo necesitaron. Compartían victorias como una manta en una noche fría. Uno tiraba, el otro cedía. Sin embargo, en los últimos meses, algo empezó a cambiar. No fue una ruptura repentina, sino pequeñas grietas casi invisibles que se habían ido formando con el paso de las semanas. El trabajo de Emily le exigía cada vez más tiempo, y parecía más ausente incluso cuando estaba presente. Daniel, por su parte, pasaba más tiempo solo en casa y empezó a sumirse demasiado en el silencio, intentando descifrar si era solo una fase o el comienzo de algo que no podía identificar. Las conversaciones se hicieron más breves, las caricias más espaciadas. Todavía había amor, podría haber jurado que lo había, pero también una extraña sensación, como si vivieran en casas diferentes dentro de la misma casa. Aún así, persistieron. Emily seguía riéndose de los chistes de Daniel, aunque con menos entusiasmo. Daniel seguía preparándole el café por la mañana, aunque ella tenía demasiada prisa como para darse cuenta. Era como si ambos intentaran mantener viva una llama que parpadeaba obstinadamente. Ninguno quería ser el primero en reconocer que algo no iba bien. Tenían miedo de abordar el tema, como si al nombrarlo decretaran su existencia. Pero la distancia no se expresa con palabras, se anuncia en el espacio entre los cuerpos, en las miradas que evitan el contacto, en los mensajes retrasados, en las cenas silenciosas. Una noche, mientras Daniel lavaba los platos, oyó a Emily hablando por teléfono en la habitación. Su voz era suave, más dulce que últimamente. No podía oír exactamente lo que decía, pero su tono fue suficiente para inquietarlo. No por celos, sino por instinto. Cuando ella salió de la habitación, Daniel le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que solo era una compañera de trabajo que organizaba un evento para el mes siguiente. Él quería creerle. Y lo hizo. Porque de eso se trata el amor, dar el beneficio de la duda incluso cuando algo dentro de ti clama por respuestas. Daniel preferiría silenciar ese grito antes que poner en peligro lo que habían construido. Al mes siguiente, llegó la invitación a la fiesta de parejas de la empresa de Emily, una noche de gala, con atuendo formal, a la que asistieron ejecutivos y familiares. Emily parecía emocionada, eligiendo cuidadosamente su vestido, haciéndose la manicura y dedicando más tiempo de lo habitual a su cabello. A Daniel le pareció adorable verla emocionada. Se veía hermosa. Cuando llegaron al evento,
todas las miradas estaban puestas en ella. Era imposible no notar la presencia de Emily. Parecía encajar en ese ambiente de brillo y copas de cristal. Daniel permaneció a su lado todo el tiempo, pero no pudo evitar notar cómo algunas personas lo ignoraban, hablándole a Emily como si solo fuera un acompañante silencioso. A pesar de esto, él se mantuvo tranquilo y sonriente. Sabía que ella estaba en su salsa. Y se aseguró de apoyarla. Bailaron una vez, se tomaron fotos juntos, brindaron con colegas y pasaron un buen rato charlando con viejos amigos que también estaban presentes. Emily parecía dividida entre dos mundos, uno en el que Daniel era el centro y otro en el que era simplemente un satélite lejano. Aún así, lo presentó con cariño, lo llamó mi esposo, se rió de las historias que contaba y le tomó la mano entre conversaciones. Si había algo extraño, era demasiado sutil para identificarlo. Esa noche, al volver a casa, Daniel la vio quitarse los pendientes frente al espejo, todavía con el vestido puesto. Le preguntó si estaba contenta. Emily dijo que sí, que la noche había sido maravillosa. La abrazó por detrás, le besó el hombro y le dijo que estaba orgulloso de ella. Ella asintió en silencio. Un silencio que Daniel no comprendió al instante, pero que luego recordaría vívidamente. Porque esa noche, algo empezó a morir, y ninguno de los dos se dio cuenta. O quizás sí. Quizás simplemente decidieron no verlo. Porque admitir el final duele más que fingir que aún quedaba algo. En los días siguientes, todo siguió casi igual. Pero, casi, es una palabra traicionera. Emily parecía más introspectiva. A veces sonreía para sí misma frente al teléfono. Otras veces llegaba tarde y decía estar abrumada con el nuevo proyecto que había emprendido. Daniel, por su parte, se sumergió aún más en su trabajo, para evitar la constante sensación de que algo se le escapaba de las manos. Seguían las cenas, seguían los besos de buenas noches. Pero la calidez de estos gestos era tibia. Como una chimenea encendida solo para aparentar. La casa estaba demasiado silenciosa para ser saludable. Y, sin embargo, había amor. O al menos, había suficientes recuerdos de él para sostener los rituales. Emily aún doblaba su ropa con cuidado. Daniel aún le dejaba el último trozo de pastel. Pero había una ausencia persistente. Una ausencia que nadie se atrevía a nombrar. Y este silencio, este abismo con forma de rutina, era el presagio de algo que pronto saldría a la superficie. Algo que lo cambiaría todo. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas. Pero no siempre sobrevive a quienes lo traicionan. Era un martes nublado cuando llegó temprano a casa. El tráfico era inusualmente ligero y su reunión con un cliente se había cancelado a última hora. Abrió la puerta con la misma llave de siempre, pisó la misma alfombra que ella había elegido un fin de semana y notó que el aroma de su perfume aún flotaba en el aire. La casa estaba en silencio. Ese silencio que no reconforta, que no arrulla, sino que delata algo fuera de lugar. La llamó, pero no hubo respuesta. Pensó que estaría en la ducha o concentrada en algo en su habitación. Fue a la cocina, tomó un vaso de agua y se disponía a subir cuando oyó una risa apagada que venía del piso de arriba. Instintivamente, se detuvo. Se quedó quieto unos segundos, intentando racionalizar lo que había oído, hasta que se dio cuenta de que la risa no le resultaba familiar. Al menos no en ese tono, no a ese volumen. Subió despacio, con el corazón acelerado sin una razón clara, o quizás con todas las razones, pero aún sin nombrar. Al acercarse a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Y solo le bastó un paso más para ver, sin previo aviso, lo que nadie debería ver. Ella estaba allí, con su jefe. El mismo hombre que meses antes había elogiado a su esposa en eventos sociales, que saludó a Daniel con una sonrisa cínica y un tibio apretón de manos. Ahora, estaba sentado en la cama, con la camisa abierta, y el pelo de ella aún mojado por la ducha. Al verlo, las risas cesaron. Ella se levantó de un salto, como si despertara de una pesadilla, intentando cubrirse con la sábana mientras murmuraba su nombre. El otro hombre simplemente se ajustó la camisa, sin culpa, sin vergüenza. Daniel no gritó. No lloró. No preguntó por qué. Simplemente los miró a ambos con los ojos secos,
como quien observa en silencio un derrumbe. Y dijo, con la voz serena de quien por fin lo entendía todo, ahora pueden bailar todo lo que quieran. Y se dio la vuelta. Salió de casa sin prisa. Dejó su anillo en la mesa del comedor y no se llevó nada más que la cartera y las llaves del coche. No sentía rabia, solo un vacío persistente. Condujo durante horas sin rumbo, intentando comprender cuando la mujer que compartía sus sueños se convirtió en una extraña, cuando dejó de ser su hogar y se convirtió en un muro frío. El teléfono sonó varias veces esa noche. No contestó. Al día siguiente, ella apareció en el trabajo. Esperó fuera del edificio. Cuando salió, ella intentó contactarlo, le pidió hablar, le dijo que lo que veía no era lo que parecía. Daniel no contestó. Simplemente se subió a su coche y se marchó. Los días siguientes fueron una dolorosa repetición de sus intentos y sus negativas. Le envió mensajes pidiéndole explicaciones, diciendo que estaba confundida, que todo había empezado sin querer, que su jefe había insistido, que se sentía sola y perdida, que había sido débil, que se odiaba por ello. Daniel los leyó todos, pero no respondió. Hasta que, una semana después, apareció en la puerta del nuevo apartamento que él había alquilado. No lloraba. Estaba diferente. Más abatida. Más vacía. Él abrió la puerta, la dejó entrar y se sentó. Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de que nada allí pertenecía a su historia. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo, sin rastro de ella. Y entonces empezó a hablar. Dijo que no supo cuándo perdió el control. Que su jefe empezó con cumplidos discretos, invitaciones sutiles a reuniones fuera de horario, bromas que ponían a prueba los límites. Dijo que al principio se apartó, pero que con el tiempo, se sintió vista de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a prepararse con su mirada en mente, que sintió una especie de validación egoísta y peligrosa. Dijo que nunca quiso dejar a Daniel, pero que se estaba dejando llevar por algo que confundía con libertad. Y cuando se dio cuenta, estaba demasiado metida. Se disculpó. Pidió más que perdón. Pidió un milagro. Daniel lo escuchó todo. Atentamente. Sin interrumpir. Cuando terminó, él simplemente dijo que necesitaba paz y que ya no había espacio en su interior para volver al pasado. Lloró. Le dijo que aún lo amaba. Que lo amaría por el resto de su vida. Él respondió con suavidad pero con firmeza, lo que amas es al hombre que fui contigo. Pero ya no existe. La vida seguía. Para él, despacio. Con días difíciles. Con noches de insomnio. Pero seguía. Hasta que, meses después, conoció a alguien. Un encuentro sin pretensiones en un café, como aquel de hacía muchos años. Pero ahora con menos prisa, menos idealización. Un amor diferente. Tranquilo. Ligero. Sincero. Se llamaba Claire. Tenía una sonrisa abierta y unos ojos que no necesitaban ocultar nada. Con ella, Daniel reaprendió a caminar despacio, a confiar, a construir sin prisa. Emily lo sabía, por supuesto. Lo sabía por sus amigos, por las redes sociales, por las miradas de conocidos que habían cambiado de rumbo. Pero no dijo nada. Simplemente observó, desde la distancia, lo que había perdido. Hasta que un día, a última hora de la tarde, sin previo aviso, volvió a aparecer. Sola. Con el pelo recogido, sin maquillaje, vestida con sencillez. Pidió solo 5 minutos. Daniel dudó, pero luego se lo permitió. Entró, miró a su alrededor y dijo que solo quería comprobar si estaba bien. Dijo que pensaba en él todos los días. Que recordaba pequeños momentos. Que se sorprendía escuchando viejas canciones y revisando fotos a escondidas en su teléfono. Dijo que aún soñaba con su risa. Y entonces, mirándolo a los ojos, susurró, eras mi persona. Y te dejé escapar entre mis dedos como arena. Me odio por ello. Daniel se acercó. Le tomó las manos. No por amor, sino por respeto. Y respondió con suavidad, tú también eras mía. Pero ahora solo somos historias el uno del otro.
Ella lloró como si finalmente comprendiera la profundidad del vacío que había creado. No había nada más que decir. Se había ido. Pero a diferencia de las otras veces, no pidió volver. Porque ahora lo sabía. Sabía que la pérdida era definitiva. Semanas después, la casualidad quiso que se volvieran a encontrar. Daniel y Claire caminaban de la mano por un parque cuando vieron a Emily sentada sola en un banco, con un álbum en la mano. Él dudó, pensó en darse la vuelta, pero Claire lo animó a continuar. Al acercarse, Emily levantó la vista. Estaba delgada, pálida, con los ojos hundidos de quien no ha dormido bien. Se miraron fijamente durante interminables segundos. Claire saludó dulcemente a Emily, quien intentó sonreír. Daniel simplemente asintió, sin palabras. Emily cerró el álbum con cuidado, como si cerrara un capítulo. Y entonces, mirándolos a ambos, simplemente dijo, «Me alegro por ti». Era mentira. Pero fue todo lo que pudo decir. Esa noche, mientras Daniel preparaba la cena con Claire, la miró y dijo, «Es extraño. Siento que una parte de mí quedó enterrada hoy. Pero no es tristeza. Es alivio». Claire sonrió y respondió, «A veces, para florecer, hay que dejar morir lo que ya no es raíz». Daniel sabía, en el fondo, que el viejo dolor persistiría un tiempo. Pero también sabía que por fin era libre. Porque el amor verdadero no traiciona. Y cuando lo hace, ya ha dejado de ser amor mucho antes del beso. El tiempo avanzaba con cruel delicadeza, como quien borra lentamente las huellas en un camino húmedo y arenoso. Lo que una vez fue un hogar compartido se convirtió en un recuerdo lejano, una historia que solo existía cuando el silencio gritaba más fuerte que cualquier sonido. Daniel ahora vivía en una casa diferente, en una etapa diferente, con otros ojos en el mundo. No albergaba ira ni resentimiento. Había comprendido que albergar dolor es permanecer apegado a lo que ya ha muerto. La herida que una vez palpitó en su pecho se había convertido en una cicatriz silenciosa, de esas que ya no duelen, pero que se sienten cada vez que un gesto de amor verdadero se repite con diferente intensidad, con otra persona. Claire estaba a su lado, y con ella, ya no necesitaba preocuparse si sería suficiente. No había sombra que compitiera con su luz, ninguna mirada que se apartara de la suya. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel podía amar con ligereza, con seguridad, de verdad. Los días con Claire eran sencillos, pero llenos de significado. Descubrió que no necesitaba grandeza para ser feliz. Una conversación al atardecer, un café caliente al caer la tarde, reírse a carcajadas con un chiste tonto, todo esto le bastaba cuando el corazón estaba en paz. Decidieron viajar juntos, explorar nuevos lugares, ver el mundo con una mirada renovada. Cada destino era una página en blanco donde, sin miedo, escribía una historia que no necesitaba reparación. Y fue en esta nueva narrativa que Daniel comprendió, a veces, la felicidad no es una continuación, sino un nuevo comienzo. Emily, mientras tanto, se hundía cada vez más en la soledad que había creado. Tras la separación definitiva, intentó encontrarle sentido a lo que le quedaba de vida. Se distanció de muchos amigos en común, no por decisión propia, sino porque la mayoría decidió quedarse al lado de Daniel, reconociendo en él el verdadero pegamento que unía sus relaciones. Su familia, aunque presente, ya no la miraba con la misma admiración. Había una frustración silenciosa, un juicio tácito pero revelado en largas miradas y breves abrazos. Intentó continuar su carrera, pero incluso allí, la chispa se había apagado. El jefe que una vez la había encantado con promesas y atenciones se había desvanecido como si nada hubiera pasado. Cuando intentó reconectar, solo encontró frialdad e indiferencia. Él ya estaba con otra persona. Y más que eso, la trataba como a alguien que nunca le había importado de verdad. La soledad de Emily era el peor castigo, no porque estuviera sola, sino porque sabía que era la autora de su propio abandono. Empezó a frecuentar los lugares a los que solía ir con Daniel, quizá buscando algún rastro de él que aún estuviera allí. Se sentaba en los mismos bancos del parque, pedía los mismos platos en los restaurantes, recorría los mismos caminos, como si en alguno de estos gestos pudiera revertir el tiempo o encontrar consuelo. Pero lo que encontró fue un eco. Voces lejanas de recuerdos que ahora dolían más de lo que consolaban. Intentó seguir adelante, probó nuevas relaciones,
Pero ninguna duró más de unos meses. Porque nadie era Daniel. Nadie la amó con esa paciencia. Nadie la miró como él. Nadie conocía sus silencios como él. Una mañana, Emily recibió un mensaje de texto de un número conocido. Era un antiguo compañero de la empresa que la invitaba a una boda. A regañadientes, decidió ir. Necesitaba salir de casa, necesitaba ver caras nuevas. Pero al llegar, le sorprendió un detalle que no estaba en la invitación: Daniel también estaba entre los invitados. Llegó más tarde, de la mano de Claire, sonriendo como quien ha encontrado el lugar exacto en el mundo al que pertenece. Emily los observó desde la distancia. Vio la facilidad con la que se trataban, vio cómo apoyaba la cabeza en su hombro, vio las sonrisas que se le escapaban sin esfuerzo. En un momento dado, Claire fue al baño y Daniel se quedó solo cerca de la pista de baile. Emily, impulsada por un impulso que ni siquiera podía explicar, se acercó. El corazón le latía con fuerza como si quisiera salírsele de la garganta. Él la vio y sonrió cortésmente. Ella le preguntó si podía hablar un momento. Él asintió. Emily dijo que no estaba allí para causar ninguna incomodidad. Solo quería decir algo que no había tenido el valor de decir antes. Respiró hondo y luego dijo que esperaba que él fuera infeliz sin ella, que había esperado, en los primeros meses, que se arrepintiera de irse, que la extrañara hasta doblarse de dolor. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que no era él quien necesitaba extrañarla. Era ella. Que su ausencia en su vida era un vacío imposible de llenar. Dijo que había aprendido por las malas que el amor no se puede rogar, probar ni arriesgar. Dijo que se había perdido a sí misma. Y que podría no encontrarse nunca más. Daniel escuchó en silencio. Cuando terminó, él simplemente respondió que le deseaba paz. Y que, a pesar de todo, no le deseaba ningún mal. Emily sonrió con tristeza. Dijo que lo sabía. Por eso lo amaba. Y se alejó. Al final de esa noche, mientras caminaban de vuelta al coche, Claire preguntó si todo estaba bien. Daniel dijo que sí. Que hablar con Emily había cerrado un capítulo que aún tenía cabos sueltos. Y que ahora, todo en su interior se sentía ligero. Claire entrelazó sus dedos con los de él y dijo que nada del pasado lo definiría, porque ella elegiría al Daniel del presente cada día. Él sonrió y dijo que no podía imaginar cuánto significaba eso. De hecho, sí. Porque sabía que, para él, volver a confiar era más difícil que amar. Emily nunca volvió a buscar a Daniel. Él se mudó a otra ciudad unos meses después. Empezó una nueva vida lejos de las huellas de la anterior. Empezó a trabajar en pequeños proyectos de voluntariado, ayudando a mujeres en situaciones vulnerables. Quizás intentando, de alguna manera, reconstruir en los demás lo que no podía mantener en sí misma. No fue redención. Pero fue un intento. Permaneció sola. Pero ahora más consciente. Más madura. Más dolorosamente despierta. Daniel y Claire se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por quienes conocían la profundidad de lo que habían vivido antes de conocerse. No hubo promesas exageradas ni votos eternos. Solo un compromiso de ser fieles, incluso cuando el amor duele, incluso en los días difíciles. Porque sabían, más que nadie, que la fidelidad no se trata de perfección, sino de elección. Elegir amar, incluso cuando sería más fácil rendirse. Elegir quedarse, incluso cuando todo grita escapar. Y, sobre todo, elegir respetar a la persona que amas, para que nunca haya arrepentimiento por dejar escapar algo que vale la pena. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Queremos conocer tus pensamientos, tu dolor o tu esperanza. Suscríbete al canal para descubrir más historias reales, intensas y transformadoras como esta. Deja que esta historia te haga reflexionar: la traición no solo destruye una relación. Erosiona todo lo que la rodea: el respeto, la confianza, los sueños, la paz. Y a menudo, incluso después del perdón, lo roto nunca se recompone. Perder el amor verdadero por un error impulsivo es como romper un espejo e intentar verte reflejado en los fragmentos. Puede que veas algo, pero nunca lo verás todo. Nunca lo olvides, este canal no apoya,
justifica ni idealiza ninguna forma de engaño. Nuestras historias son ficción, pero los sentimientos que despiertan son absolutamente reales.